Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando estén viendo este video. Vamos a estar haciendo una presentación que hemos titulado El impacto de la pandemia en la enseñanza y en las organizaciones. Lo que nos hemos propuesto en el marco del Congreso Internacional en Economía y Gestión, el 14º ya, ¿sí? Que en el marco de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Nos hemos propuesto contar desde la experiencia tanto profesional como docente del equipo de la materia Administración General, cómo hemos observado el impacto de esta situación que es de público conocimiento, que ha tenido tanto en el ámbito laboral como en el ámbito educativo. Eh, para eso, bueno, vamos a presentar primero el equipo y nos vamos a estar manejando con algunos ítems. La idea es que sea una charla dinámica, no va a ser por compartimientos estancos, sino más bien que sea una charla dinámica y que podamos aportar y compartir desde cada una de las personas que componemos este panel. Entonces, en principio, presentarlos, van a estar dentro de la charla la licenciada Daniela Navarro Brandán, ¿sí? Que es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de la UBA, ¿sí? Por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la UBA. Trabaja en el ámbito público, ¿sí? Ya va a decir el ámbito, la organización. Y además es ayudante de la materia de Administración General y profesora de enseñanza media también en Ciencias Sociales. La licenciada Viviana Paleta, ¿sí? Que es contadora pública y licenciada en Administración, ambos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Trabaja como consultora en el ámbito tanto privado como público y del tercer sector, con su propio emprendimiento, su propio estudio, y además colabora en la materia también, Administración General, y es mediadora, ¿sí? Por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Jonathan Mansururgo, ¿sí? Estudiante de contador, trabaja en un estudio contable, es también ayudante de la materia de Administración General y bueno, realiza también asesoramiento a organizaciones por parte del estudio y además emprendedor con un emprendimiento gastronómico que tenemos en conjunto. Eh, yo soy Emanuel Liberio, profesor de la materia de Administración General, también en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, del seminario de Integración y Aplicación, en el cual también me acompaña Daniela. Además, bueno, soy licenciado en Administración, haciendo el doctorado en Administración y estudiando, además, en la Facultad de Psicología también de la UBA. Bien, para resumir, digamos, ¿no? O sea, me desempeño, digamos, en el ámbito tanto de la investigación, en el ámbito de la administración y en la psicología también. La idea, para no extendernos más, es ir presentando, digamos, algunos tópicos y ver cómo lo fuimos viviendo, este traspaso, digamos, de la presencialidad a la virtualidad, sobre todo, ¿no? O sea, poniendo énfasis en esas cuestiones y destacar que nos vamos a estar centrando en lo que fue los primeros meses, ¿sí? A partir de marzo, que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, y cuáles fueron las consecuencias, ¿sí? Y cómo impactó en lo cotidiano y en lo laboral, sobre todo, ¿sí? Bien, entonces en primera instancia ver cómo se vio, digamos, esta situación impactada en lo que fueron tanto los avances de las nuevas tecnologías, digamos, o de las tecnologías de la virtualidad y los avances de las telecomunicaciones, ¿no? O sea, cómo esto impactó, ¿sí? Nosotros, sobre todo en el aula, lo vimos con la forma de adaptarse tanto del cuerpo docente como de los y las estudiantes,
que tuvimos en realidad que adaptarnos en una plataforma que no estaba preparada, digamos, en una primera instancia para realizar todo un curso virtual y a partir de eso tuvimos que ir buscando las herramientas más adecuadas para poder adaptarnos, ¿sí? También vamos a ver cómo esto impactó en el ámbito de las organizaciones, ¿sí? Tanto de las experiencias de las personas que van a estar exponiendo. Así que bueno, con esta primera idea, digamos, este viraje hacia la virtualidad, les propongo que comencemos y comentando qué fue, digamos, la experiencia de cada uno. Si quieren arrancar. Bien, bueno, si quieren, desde el punto de vista, como dijimos, desde lo que es la enseñanza, ¿sí? Que fue nuestro punto de partida desde aquel 17 de marzo que se empezó a ver el tema del aislamiento social preventivo y obligatorio, decretado. Bueno, nosotros ya veníamos viendo ese tema en lo que era la cursada, como bien dijo Emanuel, en lo que hace a la materia de administración general, por lo menos en la que yo comparto con ellos. Y bueno, fue como que nosotros sabíamos ya de antemano, teniendo en cuenta que hay otras materias que eran netamente virtuales con anterioridad, que para nosotros era algo nuevo independientemente de ya utilizar el campus virtual provisto por la facultad, ¿no? Pero desde un punto de vista en el cual nosotros le ofrecíamos a los estudiantes el material, digamos, o algún material complementario, o no más que alguna novedad como para que ellos tuvieran referencia para la siguiente clase que hasta el momento nosotros lo veníamos manejando de manera presencial. Entonces, en esta vía, cuando nos encontramos con esto y la facultad nos ofreció de primera instancia el mismo campus virtual, pero sin una herramienta que nos permitiera generar una sincronicidad con los estudiantes, bueno, en primer momento creo que tuvimos que virar hacia lo que estaba haciendo todo tipo de organización, que fue estar con la plataforma de Zoom, con la plataforma Jitsi, ¿sí? Que son como un poco las más conocidas que tuvimos en ese primer momento, ¿no? En ese primer momento en el cual todavía no sabíamos qué era lo que nos deparaba esta pandemia, ¿sí? Y lo que nos tocaba vivir a partir de ese momento. Entonces, bueno, fue como que empezamos a probar con digamos, con esas plataformas, para lo cual la realidad es que tuvimos un solo contacto con los estudiantes, que fue la primera clase, justamente nosotros con el principio de la cursada, ¿no? Cuando comenzó, digamos, tuvimos una sola clase presencial con los estudiantes y a partir ya de la segunda clase tuvimos que hacerlo de manera virtual. Entonces fue como reinventarnos de alguna forma para la experiencia que veníamos trayendo, independientemente de que pudiéramos o no manejar, de que fuéramos capaces, ¿no? En otro ámbito de manejar, ya fuera para una reunión o para lo que fuere, otro tipo de plataforma que no sea el aula a la que estábamos acostumbrados. Entonces, bueno, eso fue en un primer momento lo que pudimos resolver y luego, bueno, tuvimos algunas herramientas más brindadas a través de la facultad que las fue implementando con el transcurso del tiempo y obviamente las fueron perfeccionando como para poder darnos una herramienta un poco más sólida para desenvolvernos en el ámbito académico. Johnny, acoto a lo que está hablando, perdón, Sí. Con respecto, además de tener en cuenta sobre la cuestión, pongámosle, formal de la facultad, también lo que nos sucedió es que, en primer lugar, estuvimos con estas instancias de ver con qué plataformas manejarnos. También era ver cómo, en este caso con los estudiantes, cómo íbamos a llevar adelante la cursada, o sea, porque también era como, para ellos también era una cuestión nueva, porque, o sea, pasar de una situación presencial a a la virtualidad. Y ahí nos enfrentamos con otra realidad también, porque no todos los estudiantes, en este caso, podían, o sea,
tenían acceso a una computadora, sí, muy bien, tenían un teléfono puede ser con la aplicación, pero no todos tenían datos, entonces también hasta esa situación, porque estábamos con la parte formal de la facultad que nos podía brindar el campus virtual, pero después nos pasaba esto de poder llevarlo a la práctica con los propios estudiantes. No me estoy acordando bien respecto a cuántos eran en ese momento, justo yo estaba encima, en ese momento estaba embarazada. Lo que nos sucedió fue que muchos de los estudiantes se les dificultaba entrar tanto a la plataforma, tanto de Zoom o de Jitsi, o de Skype empresarial, por la cuestión de lo que estamos hablando, porque no todos podían tener el acceso. O sea, también eso, o sea, además, en primer lugar, lo formal, después ya a esta cuestión de que los estudiantes se les complicaba poder entrar. Eso fue también un proceso para nosotros, o sea, de ir de alguna manera escribiendo mails a cada uno, o sea, primero uno general y después hasta solicitamos que aquellos estudiantes que se les complicaba entrar, que nos avisaran, porque teníamos en claro que la realidad en cada uno de los estudiantes iba a ser diferente. Eso también, o sea, también hay que destacar esa situación con respecto de la virtualidad, más en ese momento de los primeros días y del primer cuatrimestre, que para todos fue demasiado caótico. Exacto, sí, sí. Y también, digamos, tratar o sea, íbamos enviando mails, tratando de comunicarnos y ver si tenían una dificultad, si podían, si iban a seguir o no, tratando de cubrir también esa cuestión de contención social que tiene la universidad, que en un primer momento, virando tan abruptamente a la virtualidad, tal vez veíamos como que se iba perdiendo. Entonces, para tratar de mantenerlo, para tratar de ser un ambiente de contención, ¿sí? Y de mantener y evitar la deserción, bueno, estuvimos aplicando estos mecanismos también como para que los estudiantes no se sientan desamparados, digamos, ¿no? Ni perdidos. Así que bueno, en eso tuvimos también, a medida que fue pasando el tiempo, como decía Johnny, el apoyo. Digamos, que no se vieran excluidos por obligación, por así decirlo, ¿no? Claro. Que no se vieran excluidos los estudiantes justamente por verse obligados a esta nueva modalidad y a depender de una conexión estable a Internet, a depender de tener un celular que les permitiera tener una aplicación con la cual poder comunicarse con nosotros, de tener una computadora, de tener una notebook. Entonces, en esa vía fue muy difícil también y como lo decían Daniela y Manuel, el hecho de tener que ponernos también en el lugar de la otra persona y ver qué era lo que le sucedía en cada caso en particular a cada uno, ¿no? Tal cual, tal cual. Por eso, y aparte, todo eso mientras incluso nosotros nos estábamos adaptando a las nuevas herramientas y a dar clases de esta manera, a una dinámica completamente diferente a la cual estamos acostumbrados. Bueno, en ese marco, digamos, en ese contexto, dentro del primer cuatrimestre es cuando también se incorpora Vivi, que, nada, si querés darle tu perspectiva, digamos, o cómo lo viste también, ya que estamos. Sí, se vio una notable evolución desde primero un poco se notó al principio del cuatrimestre como el desconcierto o cierta dificultad, y al final del cuatrimestre eso ya había cambiado. Todos sabían, digamos, un poco la dinámica esta de, las clases en esta virtualidad, en esta nueva realidad. Y bueno, habían aceitado un poco la mecánica de participación en este tipo de grupos que se armaron en las distintas modalidades, Zoom o la plataforma de la facultad y demás. Como que
de la primera etapa en la que se vislumbraba como una resistencia o una, digamos, falta de adaptación, después como que se notó que, bueno, se empoderaron con las nuevas herramientas tecnológicas y bueno, se vio un cambio notable y en este cuatrimestre se ve aún más, ¿no? O sea, ya haber empezado con niveles de participación muy interesantes para el contexto. Sí. Perdón, hago una aclaración. Creo que tanto nosotros como el equipo o también como los estudiantes, creo que todos manejamos las herramientas, o mejor dicho, estamos como muy pendientes del celular, así que de alguna manera, pongámosle, la virtualidad está como en nuestra cotidianidad. El problema es que en este caso, con lo que sucedió al principio mejor dicho, a mediados de marzo, con el tema de la pandemia, lo que sucedió era que ya pasaba desde otra herramienta, la virtualidad pasaba a ser como, bueno, listo, tenemos que, bueno, enfocarnos a dar clases, algo que no estaba previsto en ningún momento de 2020. Sí. Se tornó una necesidad, digamos, ¿no? Exacto. Exactamente. Es importante ese punto, sí. Creo que más allá, que eso es lo que quiero decir, como que muy bien, todos tenemos la herramienta, o mejor dicho, tenemos el celular que usamos para muchas cuestiones, claro. Pero fue muy diferente utilizarla, como plantea Jonathan, con respecto a una necesidad de decir, bueno, los martes y viernes en este caso damos clases virtuales y hay que mirarnos las caras, o sea, todo eso como una cuestión nueva que a todos nos costó, también. Aparte a la escala a la que nos teníamos que acomodar ahora, porque una cosa es, como estamos haciendo en este momento, ¿no? Para esta disertación, que somos 4 personas, y no así teniendo en cuenta que tendríamos que, en su momento, dar una clase donde éramos 50, ¿no? Entonces, era lograr la sincronicidad de tanta gente, de los problemas particulares de cada uno, de la inestabilidad de la conexión, de mi hermano está usando la computadora, la tiene que usar mi hermana para rendir una materia porque cursan el mismo horario. Entonces, había un montón de cuestiones que no se contemplaban. Sí. Incluso los padres mismos. Teníamos casos del padre o la madre que tenían que rendir o que utilizar la computadora para trabajar o para otras actividades. Y me voy a saltar los tópicos porque me parece interesante vincularlo con esto, ¿no? O sea, cómo, si bien tampoco es que veníamos de usar la máquina de escribir, digamos, ¿no? O sea, ya veníamos con la conectividad y con internet y la virtualidad que se nos estaba de alguna forma metiendo en nuestras vidas y en nuestra privacidad. A mí me gusta hablar de esto, obviamente, desde un contexto Foucaultiano y de Byung-Chul Han, etc. Ya como que se estaba metiendo igualmente en nuestra privacidad. Lo que llevó, digamos, esta nueva situación fue un avance acelerado de la utilización, digamos, de las tecnologías y de la virtualidad y cómo esto se fue metiendo también en nuestra propia cotidianidad. Como bien marcaba Johnny, marcaba Dani y Vivi, nosotros en este momento estamos dando esta conferencia en un contexto hogareño para nosotros, que pasa a ser también nuestro lugar de trabajo, nuestro aula, y ahora una sala de conferencias. O sea, digo, todo en un mismo lugar. Esta cuestión como la virtualidad termina atravesando y como la cotidianidad se mete en el ámbito de trabajo, ¿sí? O sea, en la vida privada, exactamente, ¿sí? Como mencionaba Dani, que también atravesado por la maternidad, digamos, ¿no? También en este contexto. Pero bueno, me parece interesante eso, ¿no? Cómo se acelera este proceso de hiperconectividad que en unos cuantos meses se han visto cuestiones como, por ejemplo, esta idea de las reuniones, las conferencias, etcétera, todo, hablándole a una pantalla, en lugar de a las personas que estén sentadas al frente, que por ahí lo pensábamos en un futuro distópico para 5 o 10 años, bueno,
se puede ver ahora, ¿no? Digo, ¿cómo hemos vivenciado esto dentro de nuestra propia cotidianidad, ¿no? ¿Cómo la han visto en algunas poquitas palabras? Creo que esto como que estás planteando con respecto, así como que te planteaba el celular, que de alguna manera cada uno de nosotros lo tiene incorporado en nuestras vidas. Bueno, hablo en este caso, porque justamente no le ha tocado en este momento, digo, en este año. Bueno, en mi caso ha sido justo, da la casualidad que he sido madre hace poco, entonces también se me atravesaban muchas cuestiones con respecto. Yo trabajo en un ámbito público, en este caso es un ministerio, y, por ejemplo, estoy hablando, antes de empezar la licencia, que era antes de junio, cuando sucedió todo esto, también, bueno, empecemos a trabajar desde la casa, también costaba trabajar desde la casa, yo con la panza era todo como una situación, escribir, pero creo que nos ha afectado, o sea, primero creo que la situación, yo embarazada en ese momento, no sé si la palabra está bien hecho o afectar, o no lo quiero tomar como algo negativo, sino que me ha pasado de que era algo nuevo que a la vez, bueno, en ese momento podía de alguna manera disfrutarlo en el sentido porque era bueno, estaba en la computadora, estaba en mi casa, por ejemplo, a mí me ayudó muchísimo ponerle estar con mi pareja, mi marido que también estaba aquí, entonces de alguna manera el embarazo se disfrutó de alguna manera estando los dos juntos. Y luego con el bebé de alguna manera seguimos disfrutándolo nuestro hijo. Aquí en general es muy difícil que eso suceda, porque uno a los 3 meses o decide tomarse una licencia, por ejemplo, extendida, en este caso, y de las cuales el marido sale a trabajar y la mujer se queda, hablo en mi caso, en este caso lo bueno es que mi marido está aquí, trabajando de aquí, entonces de alguna manera la situación ha sido de que podamos ser los dos, de que estemos presentes. Pero en una pandemia, justo dada esta situación de una pandemia, creo que si hubiera sido, por eso digo, el trabajo más el embarazo, más ahora que es un hijo, se ha dado para mí se ha dado una situación buena, pero por poder disfrutarlo mismo. Sí, sí. No, creo que, hablo por eso. No, eso lleva también un poco a esta cuestión que siempre digo de que la virtualidad excede los límites espaciotemporales, digamos, ¿no? O sea, hablábamos del espacio, podemos hablar del tiempo, digamos, ¿no? O sea, cómo terminamos trabajando a cualquier hora o desde cualquier hora, sin poder encontrar el límite más claro entre si estamos en el ámbito de trabajo o no, si cortamos con el trabajo o no. Esta idea, como decía Dani, de que bueno, sí, está bien, podés vivir la maternidad, pero también por ahí al mismo tiempo, bueno, ya que estamos en pandemia o estás trabajando de la virtualidad, entonces podés mandar un mail a las 10, 11 de la noche. Bueno, entonces se va mezclando esto, ¿no? O sea, creo que esto lo hemos vivido, por lo menos a mí me pasa, y comparto que no nos pasa, digamos, ¿no? Hago un carácter. En el caso de mi marido, le pasa, dice muy bien, como que dice, yo disfruto estar con mi hijo, pero sé muy bien que termina mandando un mail a las 10 de la noche. O sea, dice, bueno, exacto, o sea, como que dos cosas a la vez. Sí. Bueno, sí, todo esto puso en el tapete que al principio esta situación parecía ser ideal, una idea de libertad del home office, como tocar el cielo con las manos, para gradualmente pasar a una idea de no había límites, ¿no? En el caso del estudio contable, los clientes ya venían utilizando las herramientas de comunicación de manera poco convencional, ¿no? Haciendo a lo mejor algún exceso en el uso de los mails, del WhatsApp o de las distintas redes, y eso se exacerbó en la pandemia. El límite al cual esto nos llevó fue
bueno, empezarnos a cuestionar y hablar sobre el derecho a la desconexión digital, que no solo tiene que ver con los trabajadores dependientes, sino también con la problemática del profesional independiente que se ve interpelado a, habiendo recibido las comunicaciones por distintas vías, tener que responderlas pareciera casi en forma inmediata, a riesgo de sentirse, digamos, de alguna manera bombardeado si no contestó el WhatsApp, por ejemplo, por mail. Y si el mail no fue respondido, digamos, con la inmediatez propiciada, ¿no?, por estos sistemas de comunicación, a que te suene el teléfono en el estudio diciendo, doctora, mandamos mail, mandamos WhatsApp, no recibimos respuesta. Como si la respuesta en todos los casos debiera ser con la inmediatez de la recepción, ¿no?, del requerimiento. Entonces, todo esto llevó a la necesidad de repensar y normatizar de alguna manera, bueno, el tema de las comunicaciones, ¿no? Cómo llevarlas a cabo, cómo estandarizarlas, cómo incorporar en los procesos del estudio contable y de las organizaciones ciertas rutinas que tienen que ver con esto de la regulación de las comunicaciones en época de virtualidad. Entonces, se hizo en algunos casos un buen uso de las herramientas tecnológicas por la necesidad ineludible de recurrir a ellas ante la imposibilidad en algunos casos del asesoramiento presencial. Y también, bueno, se puso sobre el tapete, digamos, hasta qué punto el trabajador dependiente o profesional debía seguir cumpliendo sus obligaciones y bajo qué normas, y hasta qué punto el empresario como organizaciones poco poseedoras de esas herramientas, ¿no?, de trabajo, podían controlar situaciones que tenían que ver con el trabajo, con la productividad y con asegurar la continuidad de las actividades de las organizaciones, y cuál era el límite, digamos, que tenía que ver con el control del propio trabajador en otro ámbito, que era el privado. Entonces, digamos, por un lado, el uso de las herramientas, el mejor uso de las herramientas informáticas y las nuevas tecnologías; por otro lado, cuestionarse respecto a la posibilidad o no, o los límites del control de la organización respecto a los trabajadores dependientes o independientes y los estándares de productividad. Y por otro lado, la organización o la nueva reorganización del trabajo en este contexto, ¿no? Digamos, por un lado, que trasciende el periodo de pandemia y que viene a poner sobre el tapete que había métodos absurdos, arcaicos, ineficaces en los procedimientos de las organizaciones. Y por otro lado, sí, el simple hecho de incorporar herramientas más tecnológicas viene a resolver todos estos procesos que eran ineficaces, ¿no? O sea, vimos que la simple incorporación de herramientas informáticas, tecnológicas o comunicacionales no venían de por sí con un factor de certeza de eficacia, ¿no?, sobre los procesos, que muchas veces se replicaban los mismos procedimientos que quizá eran obsoletos, con la sola diferencia que en vez de utilizarse medios manuales se utilizaba una planilla de Excel, ¿no? Así que bueno, digamos, toda esta situación vino a poner sobre el tapete todas estas cuestiones que era necesario rever. Bien. Sí, dispara, digamos, varias cuestiones, ¿no? O sea, esta idea de la lógica de la mensajería instantánea, que es instantánea por su forma, digamos, pero que muchas veces del otro lado se espera una respuesta instantánea en horarios que no corresponden, digamos, o que se extralimitan, ¿no? Y por otro lado, el tema de la productividad, ¿no? O sea, cómo en este contexto se ha hablado tanto
sobre todo en los temas que nosotros investigamos. Tenemos la participación especial de Lorenzo. Esto también tiene que ver. Esto también tiene que ver con. Tiene que ver con esta nueva realidad, digamos, ¿no? O sea, es así. Estamos que es tal cual. Así que. Seguro que le habrá pasado en particular a Vivi como a mí también, de que por ahí estamos hablando con algún cliente o estamos hablando, no sé, particularmente con a mí me ha tocado con alguna inspectora de ARBA estar hablando por algún requerimiento y me pide disculpas y me dice, perdóname que está mi hija acá llorando de fondo, y le digo, no, y es que es la realidad y es lo que nos toca vivir hoy. O sea, no es problema, al contrario, atendela tranquila y cualquier cosa volvemos a hablar en 10 o 15 minutos. ¿No? Es verdad, eso se ve en la es verdad. Y Lorenzo está ahí. No hay problema. Es que es lógico, o sea, y es muy difícil encontrar espacios que estén fuera de nuestra propia cotidianidad. O sea, es difícil, o sea, nosotros estamos conviviendo con esto literalmente. Entonces, apuntaba, digamos, también a esto que hablaba de Vivi, sobre todo, nos traía esto de la productividad, ¿no? O sea, cómo en un comienzo, y creo que fue medio cíclico y fue pasando por varias etapas, pero en un comienzo se decía, bueno, hay que esperar, vamos a ver, y como que el tema de productividad no se había puesto en tela de juicio, bueno, vemos. Después ya es como que, bueno, hay que seguir igual y hay que ser productivos igual, bueno, nada, como hacer algo igual en este contexto, cuando en realidad hay un tema muy importante que nos está ocupando la mente en todo momento, que es el tema de la pandemia. La verdad que ser productivo como si nada, y la verdad que es muy difícil, digamos, ¿no? O sea, uno no puede olvidarse de cuál es el contexto. Entonces, bueno, eso también se juega en todo momento. ¿Se sigue escuchando a Lorenzo? Se sigue escuchando, sí. Ay, perdón. El primer congreso. Exactamente, el primer congreso de Lorenzo. Ahí está. A los meses. Ay, perdón. Silencio. Dale, si querés. Sí, no pasa nada. Entonces digo, cómo esto se va jugando, ¿no? Como muchas veces se fue hablando de que igualmente teníamos que ser productivos, que seguir adelante, que, bueno, es muy difícil en este contexto, ¿no? Estamos hablando de los primeros meses, ¿sí? Hoy en día el contexto, la realidad es como que, bueno, de a poco la gente se fue adaptando, nos fuimos adaptando y no buscamos tal vez los niveles de productividad prepandémicos, sino que estamos buscando niveles de productividad que estén acordes al contexto, a las preocupaciones y a cómo esto va atravesando toda nuestra realidad, ¿no? O sea, toda nuestra cotidianidad y también nuestro ámbito laboral, digamos, ¿no? Y por supuesto que se ve presente en las aulas, ¿sí? También hemos adaptado las actividades, ¿no? Digo, ¿qué quiero decir con esto? En un principio se hablaba de, bueno, como se estaba virando hacia la virtualidad, había mucha exigencia de foros, participaciones, etcétera, digamos, al estar ausente el aula presencial, bueno, se hablaba de, bueno, entonces que hagan foros. Y por ahí escuchábamos casos de foros todas las semanas o un nivel de exigencia abrumador para el estudiantado que tal vez en el área presencial no estaba, digamos, ¿no? O sea, en el aula presencial no se encontraba. Entonces digo, también ahí nos fuimos adaptando, ¿no? O sea, tampoco es que reemplazar el aula con actividades, foros, etcétera. No, bueno, hay que hacer un equilibrio, ¿no? Hay que buscar un equilibrio, ¿no? Digamos, o sea, hacer entre, bueno, sí, que tengan alguna actividad, pero tampoco atosigar con esas cosas. Entonces digo, ¿cuáles son los niveles de exigencia y cuáles son los estándares de productividad? Bueno, todo eso ha cambiado, digo, creo que era antes de la pandemia eran unos, en los primeros meses fueron otros, y ahora, bueno, el grado de adaptabilidad está virando hacia un cierto nivel que esté acorde a estos nuevos tiempos que corren, digamos, ¿sí? ¿Y cómo han visto, digamos, sobre todo la adaptación, ¿no? O sea, si tanto propia como de los ámbitos en los cuales están, digamos, ¿no? O sea, han visto que se adaptaron, que no se adaptaron, digo esto como para
para ir cerrando con algunas ideas. Vemos, sí. No, esta idea de que Importante. en principio fue como una interrupción, digamos, parecía que se paralizaban las organizaciones, ¿no? Sobre todo aquellas con actividades no esenciales. Y me parece que de esta interrupción, bueno, devino una desaceleración de la economía en general y de determinados sectores en particular, incluso de los sectores con actividades esenciales, ¿no? Porque con el tema de, la baja en el poder adquisitivo en general, bajo el consumo e incluso aquellas organizaciones que prestan servicios relacionados con la salud y demás, por ejemplo, el sector geriatría, bueno, con tantos residentes afectados por el COVID y demás, hasta esas organizaciones dedicadas a ese tipo de actividades vieron disminuir sus ingresos. Y bueno, ahí empezó la capacidad de la organización de adaptarse a un contexto extremadamente incierto y gestionar esa incertidumbre en favor de la organización. Y entonces empezaron en varias de las organizaciones a las que asesoramos desde el estudio a verse bastante incrementados los procedimientos relativos a seguridad e higiene, que siempre existieron, pero ahora se tomó nota de ellos como indispensables para asegurar la continuidad de las organizaciones, que creo que fue el principio básico rector de la mayoría de las organizaciones que conocemos, ¿no? Cómo asegurar la continuidad, cómo asegurar que aún conviviendo con el virus, se pudieran organizar los planteles de trabajo en equipos capaces de, llevar a cabo las actividades como rutinarias y esenciales, ¿no? Para que la organización diera lugar a las tareas por lo menos prioritarias. Y bueno, creo que eso, digamos, redundó en una mejor organización, utilización más eficaz de los recursos, conciencia de la importancia de trabajo en equipo, también conciencia de que la solidaridad era beneficiosa no solo entre pares, sino también, digamos, para asegurar la supervivencia de la organización y que a la vez la supervivencia de la organización aseguraba, digamos, un poco la continuidad laboral de todos, todo esto atravesado por lo que hablábamos antes, ¿no? Este tema de cuál es la jornada de trabajo ante la necesidad de flexibilizar, hago valer mi derecho, digamos, desde la óptica del trabajador, de cumplir el horario por el que me contrataron o me adapto para tratar de conservarlo. Y así también desde el empresario, a ver, tomar una actitud más o menos cauta ante algún síntoma de enfermedad del trabajador, ¿no? La disyuntiva de decir, bueno, a ver, preventivamente avalo y propicio que ante cualquier síntoma se aíslen, como establece el protocolo, o no. Y entonces, bueno, ahí ver que en la medida que cuidando al trabajador, estaban cuidando la propia organización. Entonces, ese sentido, digamos, me parece que fue característico de esta etapa, ¿no? Antes no se veía con tanta claridad esa digamos, relación entre el beneficio, entre el bien común, digamos, más que el interés individual. Eso me pareció como positivo, un avance del que creo que bueno, ya no, digamos, no vamos a volver para atrás. Esperemos, ¿no? Que esas cuestiones se conserven. Bien. Respecto a esto, no sé si quería agregar algo más. Nos quedaba alguna idea. Perdón, algún Sí.
respecto a esto, la adaptación al cambio, Eso. pensando en esta situación, creo, yo al trabajar en un ministerio, creo que hubo situaciones estoy hablando, pensándolo a principios de lo que se decretó, estoy hablando a marzo, a la fecha, obviamente ahora se fue modificando la cosa, pero creo que los primeros temas como urgentes fueron los que de alguna manera había una reunión, existían reuniones de Zoom, era como que se trató de alguna manera adaptarse a ese cambio, bueno, hablando con otros ministerios, bueno, reuniones con diferentes ministerios. Va a poder dar un ejemplo, digo, bueno, teníamos que ver cuestiones de pequeños productores, cómo ayudarlos con esta pandemia, cómo asistirlos. Bueno, obviamente que es muy difícil asistir o acompañar desde la virtualidad, capaz que es difícil, pero bueno, buscar de alguna manera algunas soluciones. Por ejemplo, había muchos pequeños productores que les costaba en ese momento de los primeros días o primeros meses, costaba vender sus productos. Entonces era, ¿cómo podemos nosotros, con todo este tema, les costaba vender sus productos al haber una cuarentena? ¿Cómo le podíamos nosotros desde el Estado ayudar o acompañar a la situación? Entonces, la adaptabilidad que surgió en este caso por parte del Ministerio fue, bueno, veamos maneras de accesibilidad al tema del banco, por ejemplo, bueno, porque, por ejemplo, ¿cómo vendían? Entonces, siempre se manejaban en la mayoría de los parajes o ciudades pequeñas en las provincias, todo es con plata o un trueque, capaz que es bueno, no es trueque, pero bueno, se vende un producto por otro producto. En este caso, lo que hizo, hablo por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, se llama la Secretaría, se decidió, bueno, busquemos una manera, porque esto es una manera bueno, esto ya está decantado de que, bueno, hay una pandemia, pero era, bueno, ¿cómo podemos ayudar a ese pequeño productor? Busquemos la manera de que la facilidad con respecto al tema del dinero, porque la mayoría de lo que hace es manejarse con dinero directamente o con un producto u otro. Entonces lo que decíamos era, bueno, busquemos para que ese pequeño productor pueda vender sus productos a otra ciudad. Entonces era buscarle el banco, solicitarle, bueno, que tenga un quit para que se gestione un banco, ese banco no le cobre una comisión, o sea, buscarle también el tema de las tarjetas para, como postnet, para de alguna manera obtener la posibilidad de, bueno, existe, con esto de que en ese primer momento estaba las tarjetas que, disculpen que no me sale el nombre, pero que accedía, mejor dicho, el Ministerio de Desarrollo Social eran las que promovía estas tarjetas. Entonces, a ese pequeño productor le servía porque al no tener, no tener dinero el cliente, tenía esa tarjeta electrónica, entonces de alguna manera le sirvió el postnet. Entonces, buscábamos toda una suerte no era un acompañamiento virtual, pero también le buscábamos la vuelta de decir, bueno, el postnet como algo virtual para ese pequeño productor. Eso fue como una de las cosas que ayudó muchísimo en esos lugares, porque también es necesario, en primer lugar, es necesario internet. Hasta eso, no es solamente tener postnet nomás, sino también la virtualidad también pasa por tener internet. Tal cual. Entonces, era bueno buscar estas herramientas, mejor dicho, esta pandemia hizo que, bueno, a ver, ¿cómo podemos adaptarnos a esta situación, pero a la vez poder sostener ese pequeño producto? Bueno, una de las herramientas fue, por ejemplo, esto de que tengan una tarjeta, de que tengan postnet, para poder vender afuera. Bien, sí. A veces nos olvidamos que la virtualidad va de la mano de la conectividad, ¿no? Y volvemos a, si se quiere, como un círculo, digamos, ¿no? Lo que decíamos al principio, ¿no? Que bueno, sí, una cosa es
virar a la virtualidad, pero cuál es el acceso, ¿no? Que se tiene y si realmente están las condiciones dadas y poder, si bien se ha acelerado el avance en este sentido, Sí. bueno, hay que ver cuál es realmente el acceso y la llegada, digamos, ¿no? Por mi parte, agregar, digamos, que todo lo que tiene que ver con el atravesamiento, digamos, de esta situación al ámbito laboral, también cómo ha virado a lo que sería, digamos, como trabajar en la casa, digamos, ¿no? El teletrabajo, desde mi parte, digamos, como investigador, digamos, lo que venía trabajando y realizar por ahí actividades como trabajo de campo, etcétera, fueron todas impedidas por el aislamiento social preventivo obligatorio y adaptarnos a tener que hacer la investigación en este contexto, digamos, ¿no? O sea, aclarando que la investigación es en un contexto determinado y que las herramientas eran otras, o sea, donde el trabajo iba a ser ir al campo, ir a ver o ir a hacer una entrevista o algo, bueno, será virtual, ¿sí? Entonces digo, ¿cómo eso influye en que no son las mismas condiciones en las cuales estaba pautada una determinada investigación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace una investigación teniendo en cuenta que el contexto ha cambiado, las herramientas también deben cambiar, ¿no? Y bueno, esto ha pasado mucho también en muchos ámbitos, ¿no? Bien, para no excedernos, digamos, con el tiempo, deberíamos ir cerrando. Esto es lo que hemos recolectado a partir de las reflexiones y pensamientos y la experiencia personal de cada uno de nosotros. La idea era mostrar un poco eso, cómo lo vimos en el ámbito en el cual nos desempeñamos, tanto en el ámbito organizacional, de la enseñanza. Y bueno, no sé si quieren decir algunas palabras para cerrar y ya le doy un cierre más. No, yo creo que simplemente lo que quería era a modo de experiencia personal y como cierre, ¿no? Un poco por lo menos de mi parte, tener en cuenta que esto que es nuevo para todos de alguna forma y que es algo a lo que consideramos que tenemos que empezar a acostumbrarnos y a convivir con ello, que también creo que tiene que ser algo que nos enseñe a tener contemplación y a entender, como bien decía Dani hace un rato, a que no todos tienen el mismo acceso, ya sea a una conectividad o a la misma información, ¿no? Como bien nos tocó de cerca en el cuatrimestre pasado, cuando en el examen final, que por supuesto lo estábamos haciendo de esta manera, de manera virtual, a través de una conferencia del Skype empresarial. Por lo menos en mi caso particular, me tocó evaluar a una estudiante que había pedido prestada una notebook, ¿sí? Y a su vez tenía una conexión que era extremadamente inestable. Y la realidad es que tuvimos que resolverlo el examen con el Skype empresarial, por un lado, como para tener esa constancia del examen rendido por esta chica, pero a su vez la tuve que llamar por teléfono. Tuve que tomarme el atrevimiento de pedirle su teléfono celular para llamarla y para poder terminar el examen de manera correcta, porque la chica la verdad es que se había preparado muy bien y rindió un excelente examen, pero nos veíamos con el impedimento de la conexión a Internet. Entonces era algo que creo que nos tenemos que, si bien nos tenemos que acostumbrar a esto, por otro lado tenemos que saber comprender y entender que tenemos que seguir preparándonos, ¿no? Cotidianamente y día a día para esto, porque tal vez hay veces que independientemente de que creemos de que está todo dado para que esto funcione así, la realidad es que no es así. Exacto. Sí, coincido totalmente desde la experiencia del aula y desde la experiencia del pequeño contribuyente que viene al estudio, sea cual fuese la categoría, y que a lo mejor no tiene incorporada ni la conectividad, ni las herramientas, ni estaba bancarizado, como es indispensable toda esta cuestión, ¿no? De la conectividad, que ya pasa a ser
digamos, atender el estándar de servicio público y de un, digamos, derecho, un poco para el libre acceso debiera ser, ¿no? Un derecho para toda la población y sobre todo para sostener digamos, la recaudación, ¿no? Porque muchos de esos pequeños contribuyentes simplemente no pagan porque no saben cómo, digamos, ni saben usar la herramienta, ni tienen la conectividad, ni tienen el home banking, ni el acceso. O sea, si bien, bueno, la pandemia fue una cosa muy repentina, bueno, no fue instantánea toda esa conexión necesaria simplemente para cumplir una obligación, y todavía muchos contribuyentes no la tienen y bueno, y se la ven en figurillas para poder cumplir, no solo para ir a, digamos, porque no pueden ir a pagar al banco, sino porque no estaban bancarizados, no tenían una cuenta, no tenían dominio de la herramienta que AFIP ofrece, que en ese sentido sí muchos de los procedimientos que antes eran bastante más burocráticos y tediosos, se agilizaron, pero con la condición de que todo aquel que quiera disfrutar de esa innovación, que es mucho más ágil, tenga la conexión. Y no es el caso del pequeño emprendedor, del pequeño comercio, del pequeño contribuyente. Así que, bueno, todo esto nos deja un poco a expensas de que, bueno, el Estado tiene que estar presente para sostener, digamos, no solo desde el punto de vista del trabajador dependiente, sino también del pequeño empresario que se ve, bueno, un poco limitado ante la imposibilidad de acceder a todas estas herramientas, ¿no? Para cumplir sus obligaciones, para llevar a cabo su actividad y, bueno, la presencia del Estado para sostener y promover estructuras colaborativas y, bueno, que impliquen innovar y bueno, promover de alguna manera que las pymes, a pesar de toda esta pandemia, puedan seguir en pie, que son las que sostienen la economía, ¿no? Así que, bueno, es una necesidad de una cultura tendiente al bien común dentro y fuera de las organizaciones, que, bueno, esperemos se intensifique y se sostenga más allá de atravesar este periodo. Muy bien. ¿Dani? ¿Qué tal? Perdón, ¿qué tal? Yo estaba por... quería decir con respecto, estoy de acuerdo con muchas de las acotaciones tanto de Jonathan como de Viviana, y creo que hay algo que justo cuando Viviana hacía la aclaración con respecto al Estado, también creo, para mí es verdad que es cierto, mejor dicho, de que el Estado debería tener claro esto como la conectividad como derecho. Lo que a mí me está haciendo ruido es si en el caso de las organizaciones, tanto privadas, vayamos directamente con las organizaciones privadas, si tiene en cuenta cómo está su trabajador, si tiene realmente idea de cómo está su trabajador para el teletrabajo. O sea, no sé si me pongo a pensar, digo, el que están trabajando en una organización privada, si tiene, por ejemplo, si sabe si realmente tiene la conectividad, más allá de que uno puede tenerlo porque en su casa lo tiene ¿cómo se llama? El Wi-Fi, digo, pero no sé si la organización privada, por ejemplo, provee un plus extra, por decir, bueno, estás utilizando parte de tu Wi-Fi para trabajar, digo, no sé, digo, un adicional. Me pongo a pensar en esas cuestiones con respecto, porque además de que el Estado sí debería pensarlo a la conectividad como derecho, también me pongo a pensar con respecto que en este caso las organizaciones privadas están haciendo su fruto sería del teletrabajo, la mayoría, digo, en estas cuestiones, y que además está atravesando la vida privada. Creo que en esto me está haciendo como ruido ahora, pensándolo como una reflexión, digo, tengo en claro de que el Estado sí debería hacerse cargo
y a la vez me hace ruido con respecto a las organizaciones privadas, pero estoy hablando siempre de las grandes organizaciones, no hablo del pequeño productor porque obviamente es todo un tema. Sí. Y pensándolo también con esto del Estado debería estar presente, me hace ruido, por ejemplo, en estos pequeños lugares, o sea, mejor dicho, no quiero pensar ni en los pequeños lugares. Esto nos está pasando aquí en Capital Federal, o mejor dicho, los estudiantes que nosotros tenemos de la zona sur, que a principio del cuatrimestre, o mejor dicho, en este cuatrimestre también se le ha dificultado la conexión. Y estamos hablando Capital Federal o provincia, el AMBA, mejor dicho. Imagínate qué es lo que pasa en las provincias, o sea, la conectividad, cómo será ahí en diferentes, pensando en esto de la educación, cómo es la conectividad en estos ámbitos y también provinciales. teniendo en cuenta que tenemos hoy por hoy otro sector grande de la población utilizando ese mismo servicio, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, tal vez el mismo servicio que nosotros utilizábamos desde la empresa, que era el Internet, que hoy lo usamos desde nuestra casa en lugar de usarlo desde el trabajo, pero pensemos que hoy por hoy tenemos un sector muy grande de la población que es todo el estudiantado, ¿no? Que en su momento, tanto a nivel primario, secundario o universitario, hoy por hoy lo están haciendo desde su casa y teniendo en cuenta que se utiliza una herramienta que antes no, porque antes estaban en el aula. Sí, yo creo que eso además amplía la brecha digital, amplía la brecha digamos, se ve exacerbada por la brecha socioeconómica y entonces está a un clic de distancia todas las capacitaciones posibles para los niveles medios altos, no solo los que puedan pagarlas, sino simplemente los que tienen una zona geográfica de ubicación con mejor acceso a banda ancha y demás fibra óptica y demás tecnologías y, bueno, toda una realidad distinta para aquellos que incluso viviendo en Capital Federal. Yo, digamos, no por ser autorreferencial, pero tengo la experiencia, hasta hace muy poco viví en zona sur y la verdad es que a unos poquitos kilómetros de distancia, donde tengo ahora el estudio, digamos, la conectividad es diametralmente distinta, digamos, y no es que estoy en la zona más rica de la capital, o sea, entonces creo que eso, bueno, amplía todavía más la brecha, ¿no? Para los que, digamos, asegurada la conectividad y sin el tema del costo, porque también uno se pregunta, todas las familias que con motivo de esta pandemia quedan, digamos, al borde de la marginalidad y con índice de pobreza y demás, que lejos van a estar de poder seguir sosteniendo servicios tan caros de Internet, ¿cómo van a hacer para capacitarse, ¿no? Yo creo que seguir el ciclo lectivo para capacitarse, digamos. Dejamos abiertas, digamos, algunas cuestiones como para una futura charla, me parece, que tienen que ver con conectividad, porque, digamos, estamos un poco jugados con el tiempo, creo que tiene que ver con la conectividad o el acceso a la conectividad, con el teletrabajo y con la autoexplotación, que por ahí no nos llegamos a hablar, a mí es un tema que me interesa, pero no llegamos a verlo, pero esta cuestión del pequeño comerciante o del quien trabaja independiente, etcétera, ¿no? O sea, como muchas veces esto que se ve románticamente como la superación, muchas veces es autoexplotación. Pero me parece que son tópicos que podemos dejar para una futura charla, ¿sí? Así que bueno, agradecemos a la gente que haya estado viendo del otro lado. Vamos a dejar algún contacto, ¿sí? Mail de contacto, como para que nos puedan consultar lo que les parezca pertinente. Y como a modo de cierre, pensando en el futuro, una palabra. Difícil. ¿Ani? Yo digo bien común. Bien común. Bien común como bien supremo que permite la evolución de las sociedades. Bien común. ¿Dani? Estás muteada, Dani. Una palabra es una palabra. Una palabra. Sin explicación. ¿Sí?
La palabra. Autoexplotación, no. Creo que es autoexplotación virtual, una cosa así. ¿Sí? Avance. Avance. Avance y superación. Bien, bien, bien. Yo voy a, como hace poco en una charla, yo voy a elegir distopía, pensando en el futuro. Así que bueno, muchas gracias por haberme acompañado. Son el mejor equipo que podemos formar. Y, de estos últimos cuatrimestres. sí. Y bueno, gracias a quienes hayan estado al otro lado. Nos mantenemos en contacto. Cualquier duda que tengan nos pueden consultar. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.